Gracias por acompañarnos en una sesión más de Crónica Avatare. Nos da mucho gusto que nos acompañen, deseando que se encuentren muy bien. Ya empiezan a cambiar los climas aquí en la Ciudad de México, ya no se siente tanto calor y eso es muy grato. Pero bueno, vamos a tener una plática muy amena. Hoy vamos a platicar de una norma mexicana que tiene que ver con el tema de igualdad, ¿no? En este caso, dentro de los derechos laborales. Y para ello nos acompañan más bien dos personas, dos invitadas del área de recursos humanos, que ellas ya implementaron esta norma y veremos cómo o por qué la implementaron. ¿De acuerdo? Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, Ramón, por el espacio, por esta charla, por esta conversación. Creo que es muy importante, más que nada es justamente de igualdad laboral, pero también de no discriminación, ¿no? Entonces, creo que son temas muy importantes que afortunadamente en este momento se están impulsando, ¿no? No solamente en el habla de todos, sino incluso como ventajas competitivas para otras empresas, para otras personas, tener el conocimiento creo que es muy importante incluso para todos, ¿no? Súper. Muy bien, Itzel. Ya entraremos a profundidad. Aranza, bienvenida. Hola, Román, mucho gusto. Pues de igual forma, ¿no? Es un gusto poder compartir un pequeño espacio para, pues, ampliar un poquito más sobre el conocimiento de esta norma y, pues, vaya, todo lo que se despliega a partir de su implementación y, pues, ver justo cómo es que impacta positivamente en toda la experiencia y desarrollo de las personas colaboradoras. Claro. Siendo una norma joven, ¿no? Podemos decir ello, porque creo se impulsó a partir del 2015 y Correcto. pues son 10 años, ¿no? 11 relativamente que ya tiene esta norma y que ha tomado más fuerza día a día por los puntos que ustedes comentan. Y eso nos lleva a la primera pregunta, vamos a partir de ahí. ¿Por qué en su organización decidieron o se animaron a implementar ya esta norma en su área de recursos humanos? Muy bien, pues bueno, esto nació justamente a través de la ventaja competitiva que te proporciona, ¿no? La realidad es que, al menos en este momento, a pesar de que es una norma sí joven, aunque no tanta, ya hablamos de 11 años de diferencia, de un contexto totalmente diferente, incluso fue antes de la pandemia, ¿no? Hubieron muchas cosas que todavía en ese momento no se veía quizá tan frecuente como los esquemas flexibles de trabajo que esto vino a traernos. Ya ahorita lo normalizamos, pero en 2015 yo creo que era privilegioso poder hablar incluso de esquemas flexibles, ¿no? Ya ahorita estamos un poquito más acostumbrados a ellos o ya sabemos un poquito más cómo irlos manejando y eso ha dado apertura a más cosas, ¿no? Aquí uno como ventaja competitiva, pero también dos, para poder formalizar quizás ciertas prácticas que ya están inmersas dentro de muchas empresas, ¿no? Muchos entramos en el teletrabajo, obviamente orillados un poquito por este esquema de pandemia y quizá no conocíamos las normas, las formas de cómo hacerlos y en este momento de cómo cuidarlo, ¿no? De cómo nosotros poder seguir continuando disfrutando de ese tipo de esquemas. Entonces, un poquito la necesidad emerge a partir de esos dos puntos. Desde el punto de vamos a tener una ventaja más, una ventaja competitiva y adicional a ello, vamos a llevar a formalizar, a dar canales, a dar atención a estos puntos que si bien ya tenemos, quizás hace falta una base. Ok. Y en ese sentido, entendiendo esa necesidad como organización, pensando ya en los beneficios que conlleva esta norma al implementarla, vamos a ir hablando un poquito qué tiempo les llevó, ¿no? Relativamente desde que, oh, lo queremos, hasta decir, ya la obtuvieron su acreditación. En ese sentido, ¿qué tiempo les llevó? ¿Qué implicaciones tuvieron para lograr esta implementación? Bueno, y si gustas, yo te hablo un poquito acerca de los tiempos, Aranza, que te hable un poquito más de las implicaciones, que fueron retos muy, muy grandes. Ok, Pero con respecto al tiempo, esto lo venimos viendo desde el 2024 más o menos. Afortunadamente tenemos la dicha de tener
clientes y contratos en gobierno. Y dentro de varios requisitos que te pide este tipo de cliente, estaba esta norma. De hecho, está mencionada dentro de alguno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, alineada a igualdad laboral, igualdad de oportunidades, y te pone algunos medios de contacto como lo es Sin Mujeres. Entonces, bueno, en ese momento nosotros no teníamos la certificación, realmente no sabíamos ni siquiera, ¿no?, de la existencia de todo el proceso, todas las implicaciones que podía conllevar. Y lo primero que se hizo en ese momento fue pues investiguemos. Investiguemos desde el punto qué es ese artículo, qué es lo que dice y con qué nos la vamos a comer, ¿no? Entonces, sí llevó tiempo. Y pues bueno, puedo decir que el primer acercamiento que tuvimos fue desde ese año, a pesar de que quizá ya llevarlo a formalizar fue en el año pasado, donde dijimos sí o sí la vamos a sacar y se va a destinar el esfuerzo, ¿no? Ya las implicaciones, pues bueno, Aranza te dirá cómo fue esta aventura de ir por ello. Ok. En cierta forma, Claro. dinos, adelante. Disculpa, pero sí, justo ampliando un poquito esta información que ya nos compartiste, pues bueno, dentro de los tiempos fueron largos, realmente había, aunque ya existían procesos y materiales, siempre fue un trabajar constante y pues desde una parte retadora, el poder consolidarlos de manera adecuada, ¿no? La implementación de esta norma representó en muchos sentidos un reto importante, principalmente porque sí fue un proceso nuevo para el área, lo que implicó pues un estudio profundo de la norma y todas esas fuentes que eran como un apoyo adicional. Y, por ejemplo, también nos estuvimos apoyando de lo expuesto por Mujeres y CONAPRED. Sin embargo, al existir también tanta información amplia y en algunos casos dispersa, pues uno de los primeros desafíos que también nos llevó un poquito de tiempo fue lograr una apropiación clara de todos los requisitos. También en este sentido fue clave la experiencia previa de la organización en toda la implementación que ya tienen en todos los sistemas de gestión y metodologías, como lo puede ser la ISO, las ISO o CMMI, y esto lo que provocaba es que pues ya existían como tal procesos estructurados, ¿no? Que facilitaron, vaya, toda la adaptación como la gestión documental, el seguimiento de acciones y toda la parte de la mejora continua. Por ejemplo, uno de los requisitos que inicialmente generó mayor incertidumbre y que era de peso fundamental para obtener uno de los requisitos críticos fue la auditoría interna. Sin embargo, al ya contar con procedimientos totalmente establecidos, responsables asignados y formatos de verificación, es que fue posible integrarla de manera muy sencilla, ¿no? Y la verdad es que también otro aspecto que ahorró mucho tiempo fue el nivel de involucramiento de la alta dirección. Todo este tipo de iniciativas requiere un compromiso, pues, como tal, real y sostenido para permear en toda la organización, y en nuestro caso, un factor que facilitó precisamente todo este proceso fue la apertura al diálogo y también pues toda la transparencia de la dirección para reconocer áreas de mejora y la disposición pues para ajustar las prácticas internas, ¿no? Entonces esto nos permitió avanzar con mayor seguridad hacia toda la implementación y bueno, posteriormente para obtener el logro de la certificación. Súper. Y en este sentido, ya con base a estos procesos, como dicen que no partieron de cero, ¿no? Que eso es importante, tener ya una cultura internamente para seguir procesos ayuda mucho. ¿Qué procesos son de los que ustedes cubrieron con esta norma que hoy les da esos beneficios a su organización? O sea, si podemos como mencionar algunos procesos importantes y qué beneficios están o esperan todavía de esta norma a medida que lo siguen implementando o viviendo. Claro, procesos que vimos inmiscuidos fue esta parte de reclutamiento y selección. Al ser el primer contacto que tienen las personas con la empresa, es el primer canal que se tiene que ajustar y desde el cual tú tienes que mostrar que va a haber igualdad de oportunidades para todos los candidatos
que puedan haber, ¿no? Este proceso se vio ajustado o actualizado, no quizá en toda su práctica, porque afortunadamente y orgullosamente puedo decir que contamos con un proceso de reclutamiento y selección sin sesgos, ¿no? Sin embargo, no teníamos este compromiso escrito y explícito de decir, no se va a discriminar, no se van a pedir estudios médicos, no se van a llevar a cabo ciertas prácticas que hacen que haya un sesgo, ¿no? Entonces, Tenerlo formalizar más esa puntual, ¿no? parte, perdóname. Tenerlo más puntual o más aterrizado dentro del día a día, Ajá, vamos. exactamente. Incluso algo que, ejemplo, a mí me vino a sorprender mucho fue yo estoy muy acostumbrada a entrevistas muy abiertas, ¿no? Y es tan normal, a lo que sí nos llevó fue a llevar entrevistas un poco más estructuradas. No cerradas, pero sí más estructuradas, donde justamente no se abriera camino a que quizá alguna pregunta que haces de forma por inercia se presentara en ese momento, ¿no? Eh, otro proceso más, yo creo que fue la parte de incluso capacitación, que también requirió de varios ajustes en torno a requisitos que te pone la norma, ¿no? Ejemplo, el hecho de decir cuántos asistentes a tu capacitación son mujeres y cuántos son hombres. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿No? O sea, hacerte notar o hacerte ver cómo es que tú lo estás distribuyendo, cómo es que está tu accesibilidad. Entonces, creo que esos dos son los que yo hablaría que ya eran existentes y que pues requirieron de este ajuste, pero pues sé que también Aranza estuvo haciendo conmigo todo el proceso con respecto a las nuevas cosas que se implementaron y pues también de seguro tendrá varias otras que mencionar. Hablamos ya de igualdad y no sé quién no quiere acaparar todo en CEL, ¿no? Nada, está perfecto. La verdad es que la norma es muy vasta. Dentro de todas esas acciones que estuvimos implementando, no sé, fue la política de igualdad y no discriminación, fue la creación de un comité de vigilancia para la igualdad y no discriminación, ¿no? Y este comité, pues realmente es el que se encarga de vigilar que meramente permea la cultura y que en nuestras prácticas diarias, pues se pueda lograr estos objetivos, ¿no? También tocó hacer un reforzamiento del código de conducta, de los canales de denuncia, generar políticas de igualdad salarial y compensaciones, de todos los procedimientos de ascenso y permanencia, ¿no? Que realmente es como ya se mencionaba, no es que no se tuvieran, sino que meramente no estaban formalizados y a su vez pues también difundidos, ¿no? Porque la cuestión no es solamente que dentro de áreas y dirección tengamos esta información, sino también cómo se los hacemos llegar a todas las personas colaboradores para que, pues yo creo que una parte es que las cosas estén fijadas y que también nosotros como participantes o trabajadores dentro de una organización, pues también tengamos ese levantar la mano, ¿no? Para decir, oigan, yo requiero esto por ahora. También otra de las implementaciones fue todas las acciones de corresponsabilidad que se señalaron entre la vida laboral, personal y familiar, las campañas de sensibilización, y pues bueno, también justo ya en el desarrollo de la norma lo que se hace es una evaluación del clima laboral, ¿no? Entonces, creo que también el acercar un instrumento que tenga como el procedimiento estadístico correcto, sí nos ayuda y nos regresa un poquito de respuesta para también saber cómo es que las personas dentro de la organización se sienten, ¿no? Y con base en ello, pues también nos ayuda en una retroalimentación y entonces ahora accionar a lo mejor de una manera diferente o también seguir con determinadas prácticas bueno, puedan impactar a su bienestar, a su motivación y pues como tal a su desarrollo profesional. Claro. Entendiendo, o sea, el factor del clima laboral que comentabas, ¿no? Finalmente es muy importante. Eso te va a permitir como organización mantener tus recursos, tal vez que exista menos rotación, ¿no? Conocer un poquito más allá la incomodidad que muchas veces se puede tener y que no se expresa y que no se ataca, ¿no? A lo mejor en tiempo.
en ese sentido va, ¿qué acciones son las que de alguna manera son recomendables por la norma y cuáles son que a lo mejor ustedes adaptaron o tomaron para poder seguir? Justamente Aranza ya hablaba un poquito de este procedimiento, de esta política de corresponsabilidad, que justamente a lo que lleva es al cuidado de la vida personal, familiar e incluso de terceros. Algo que la verdad sí le requiero reconocer a esta norma es que a veces cuando pensamos en no discriminación, solamente pensamos en personas con discapacidad. Sin embargo, no solamente se detiene a ellos, sino se detiene a pensar en otros grupos minoritarios, quizá, incluso como lo es en la comunidad y en esta parte del reconocimiento a las familias diversas. Entonces, lleva un tema de inclusión muy grande en el sentido de asegurar que todas las personas colaboradoras puedan tener el acceso a tener derechos como esquemas de trabajo flexibles, como licencias de paternidad, que podamos saber cuál es el mecanismo que yo requiero llevar con mi organización para que con base en mi trabajo, mis resultados, mi tiempo, pueda yo en corresponsabilidad tener estos tiempos que requiero, sí de vida quizá familiar y también incluso de cuidado, ¿no? ¿Cuántas personas quizá no tienen hijos, quizá no son casadas, pero se encargan de cuidar a sus padres o se encargan de cuidar a los abuelos? O quizá no soy madre directa, pero soy tutora. Y entonces este canal, este mecanismo de apertura que la misma norma te, te invita como organización a que generes, creo que es algo muy grande para cuidar justamente lo que tú mencionabas, Ramón, que es esta parte de la permanencia del personal, ¿no? Porque pasamos más de 8 horas al día en un mismo espacio con las mismas personas. Una vez decía de broma, creo que los veo más a ustedes que a mi pareja. Era de broma y quizá no, eh, pero somos familia. Y qué mejor que sentirnos cuidados, que sentir que hay esta flexibilidad, que sentir que podemos ser escuchados, ¿no? Tanto para nosotras como personas colaboradoras, como para la organización en el sentido de, pues también todo lo que te puedes ahorrar, que es un gasto el hecho de una curva de aprendizaje, de un proceso de reclutamiento y selección, de evaluaciones, en fin, de más costos administrativos, ¿no? Claro. Entonces, creo que esta fue la parte que más nos tocó ver, que nos tocó también exponer, tanto conociendo los beneficios para todo el personal, como pues bueno, los beneficios que iba a tener la organización. Y creo que ahí es algo importante que mencionaba Aranza, el tema de alta dirección, ¿no? También creo que conlleva el no convencer, sino hacer eh, sentir a la organización que esta norma te lleva más allá y que tienes que sentir ese impacto, porque muchas veces yo he conocido gente, ¿por qué? Lo tienen que hacer, es su trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí empieza también el hecho que si la alta dirección está comprometida hacia esta norma, les va a facilitar a ustedes estos nuevos lineamientos, esta nueva forma de trabajo y poderlo tal vez comunicar a su organización, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto fue ese apoyo? Ya comentaba algo Aranza, que sí tuvieron ese apoyo. ¿Cómo les brindó ese apoyo su alta dirección para que esto fluyera de mejor forma? Justamente como mencionaba Aranza, fue esta parte de la comunicación abierta y la Ok, escucha, ¿no? En el sentido de decir, pues nosotros tenemos esta propuesta, pero ¿qué tal? ¿Vamos o no vamos? ¿No? Creo que eso es lo que permitió que todo lo demás se fuera dando, porque canales de comunicación, afortunadamente, pues podemos tener varios, claro, ¿no? Pero a través de esa aceptación, a través de esa negociación, de ver de qué forma sí, de qué forma no, es encontrar el punto medio que no es tan sencillo en realidad, ¿no? Incluso investigar con respecto a esta parte de cuántos beneficios nos puede traer una nueva actividad. claro.
Y que la verdad, al inicio en el que teníamos esta propuesta, también fue darnos un momento donde Itzel y yo hicimos toda la investigación y sí fue solicitar una reunión, ¿no? Con dirección y también desglosar lo más breve y amplio posible todo lo que requeríamos cumplir, ¿no? Y sí, siempre tener esta información clara y precisa porque si desde un primer momento no hubiéramos tenido esta aceptación, pues sin duda alguna no podríamos ir hacia adelante y en el proceso íbamos a tener muchas trabas y la verdad es que fue todo lo contrario. Es como, digo, se llegaba al punto medio y pues por ahora es como un primer comienzo y la idea es no termina aquí, ¿no? Sino en un proceso de mejora continua, poco a poco ir abarcando muchísimas más aspectos de esta norma en el sentido de desarrollarlos a lo mejor de una manera más vasta, pero al menos la apertura por dirección siempre la tuvimos y el apoyo antes, durante y posterior a la certificación sabemos que se cuenta con ello. Perfecto, eso es muy bueno. Ahora, en este sentido, mencionan que abarcaron muchos procesos. A mí he escuchado también sobre esta norma y muchos beneficios, ¿no? Hacia las mujeres embarazadas, ¿no? En ese sentido, no sé qué tanto tengan en tu organización o no este caso de entrada, pero es bueno también muchas veces que se preparen para estos casos. Hoy se les presentó algún caso en el que alguna persona embarazada empezó a tener ese beneficio, ¿no? ¿O cómo se dio? Bueno, justamente en ese punto específico, hicimos todo un análisis y al menos en los últimos 5 años solamente hemos tenido una mujer embarazada. Okay. En los últimos 5. En los últimos 2, ninguna. Entonces, justamente toda esta apertura, todas estas nuevas políticas, todos estos nuevos procedimientos, pues apenas se fueron plasmando de lo que te digo del año anterior hacia acá. Entonces, todavía no se ha podido ver en práctica esa parte, ¿no? Y es justamente como mencionaba Aranza, es por ello que no decimos, no es hasta aquí, sino es hasta que lo vivamos, todas las prácticas que hay como tal y que podamos encontrar las mejoras de oportunidad ya en ese momento, ¿no? Un buen consultor me decía, ¿no? No puedes decir que tu proceso es el correcto hasta que no lo hayas vivido. Entonces, bueno, estamos en esta etapa de vivirlo, de experimentarlo. Afortunadamente, ya en este momento, al menos con más soporte, ya con el hecho de decir con qué podemos contar para brindar un apoyo, para brindar mayor apertura y dar, ¿no? Esta igualdad de condiciones, no solamente para mujeres, sino también para hombres. Algo que yo rescataría mucho incluso de esta perspectiva de dirección es esa parte de decir, ¿cómo que 5 días tienen los hombres para ver a sus hijos en los primeros días? ¿Por qué tan poco? Fíjate. Y sí, ¿No? tampoco. Sí, Claro, tampoco. porque hablamos mucho ¿No? de querer estas paternidades presentes y en un tiempo tan corto, ¿cómo? ¿No? Entonces, Claro. es tan bonito de las políticas, de estos procedimientos de corresponsabilidad, es también dejar que no solamente mujeres, sino que también hombres entren en estos procesos más flexibles para poder estar ahí presentes. Es el factor, ¿no? Totalmente igualdad, no entender lo que va para un lado o va para otro. O sea, finalmente es igualdad laboral, ¿no? En todos los sentidos, entendiéndolo así. Y como dices, qué bueno que ya están preparados para estos casos que se pudieran dar, ¿no? Que a lo mejor ahorita no se han dado. Todavía eh, no. ¿No? A diferencia de lo que comentabas, tal vez ya en las entrevistas que ustedes realizan de reclutamiento, ustedes ya empezaron a tomar nuevas prácticas que sin querer a lo mejor no creías que lo estabas haciendo mal, ¿no? Pero ya la tienes tal vez en el foco. Ahí me atrevería a preguntarle, ¿qué pregunta es la que hacía cada una de ustedes que hoy ya cuidan de no hacerla tal vez tan de golpe o no porque lo hicieran malintencionado? ¿Tienen hijos?
¿Tiene hijos? ¿Tienes hijos? Esa es una pregunta que yo hago, y de hecho la hago como rapport, ¿eh? La hago como para de rompehielo, en el sentido de decir de, ok, que la persona me pueda contar quizás sobre si tiene, si no tiene, qué edades tienen o cómo le va en esta etapa, ¿no? A mí me encantan los hombres cuando te dicen que son papás y tienen una niña y que es adolescente y ellos y no sé qué hacer. Entonces, para mí de pronto podía ser como un rompehielo que en este momento digo, hey, o sea, tu rompehielo puede ser un sesgo, Ok. ¿no? Entonces, esa, Ramón. Esa te toca. ¿Aranza? Sí, pues ahora sí que es difícil identificarla, pero comparto un poquito lo que dice Itzel. Realmente también cuando justo estábamos revisando todos los procesos de reclutamiento y selección, un punto crucial que estuvo en nuestra mira fue el poder hacer una entrevista semiestructurada donde justamente descartáramos todas estas preguntas, ¿no? Y meramente nos enfocáramos en conocer este perfil profesional y motivacional que tenía la persona y que realmente era lo único relevante para nosotros. Estas preguntas, vaya, sí se llegan a realizar, pero más como la intención de descartar, es más con conocer a esa persona que tenemos enfrente, ¿no? Y que de igual forma, así como ellos nos suelen compartir información, nosotros también tenemos esta apertura hacia ellos y se hace un ambiente agradable inicial. Entonces, sí. Claro. Y que Pero, mira, ay, perdóname, Ramón, no, pero no, adelante, adelante, justo adelante. ahorita que estaba dejando de lado algo muy importante y algo que incluso nos reconocieron. Aranza hizo un gran trabajo haciendo una entrevista semiestructurada sobre estas cuestiones motivacionales del recurso. Ok. Entonces, es a ti como persona, ¿cuáles son tus motivantes dentro del trabajo y dentro y fuera también de, ¿no? Ujú. Fue algo que nos reconocieron dentro de la auditoría, déjame decirlo, tip para aquellos. Ok. Pero justamente, ¿no? Lo que nos importa es esta parte profesional y también quizá esta parte de saber cómo en algún momento podremos motivar a la persona, ¿no? Con conocimiento, con capacitación, con flexibilidad, desde un punto de inicio, ¿no? Algo que quizá de pronto dejamos para después. Claro, y va hacia el tema de capacitación, porque es otro tema que constantemente ustedes, eh, bueno, están actualizando o están activas en ello. ¿Qué tanto les cambió de la forma de venir planeando una cierta capacitación con este nuevo reglamento, estas nuevas normas? Pues bueno, Dime, Aranza. realmente eh, es una organización que tiene mucha dedicación a la capacitación, ¿no? O sea, se tiene un área específica para poder desarrollarla, para poder darle seguimiento correspondiente, para poder revisar los mejores proveedores, para llevar a cabo las métricas. Entonces, realmente había mucho trabajo. Lo que se hace más bien es ahora cómo se preocupa la organización por desarrollar esta parte técnica de las personas colaboradoras y ahora también voltear a ver cómo es que podemos integrar ahora temáticas sobre igualdad laboral, no discriminación, derechos humanos, inclusión y demás, a todo esto que ya se tiene desarrollado, ¿no? Entonces, esa parte la verdad también fue sencilla, digo, se tiene todo un año para poder ir encontrando esos huequitos para incorporarlas y pues también la disposición de las personas colaboradoras, ¿no? Para también tomarlas. Entonces, ha sido algo sencillo y que nos ha dado mucho gusto pues ir, pues sí, empujando y ya. Yo Ok. creo que totalmente como comparto Aranza, el proceso facilitó mucho la inclusión, pero sí vino a cambiar bastantes cosas en el sentido de quizá no nos habíamos parado a buscar la suficiente capacitación en términos de igualdad. Ok.
en términos de cómo entonces atender las quejas. ¿Cómo es que hay que realizar esta escucha? Incluso de decir qué organizaciones te puedes encontrar que te van a ayudar a proporcionarte este material, ¿no? Museo de Memoria y Tolerancia, mis respetos, todos los meses gestionan muchísimas capacitaciones alineadas a esta parte de igualdad laboral, de igualdad de género, de no violencia. Incluso en esta cartelera del mes de mayo, no es comercial, pero tienen una que está dirigida a hombres, ¿no? De por qué no hablamos de sensibilidad entre hombres. Entonces, fue un proceso bonito, sí fue en su momento decir, chin, ¿no? Darnos cuenta de que no teníamos incluido eso en el plan anterior, por ejemplo, ¿no? En el 2025 realmente son planes que ejecutas a inicio de año y se tenía solamente esta cuestión técnica. Entonces, ahora sí agarrar y decir, tener el compromiso real de buscar qué opciones, qué alternativas vamos a tener para capacitarnos a todos, porque todos requerimos esa sensibilidad. Sí fue una gran labor y que bueno, que afortunadamente sí, se logró llevar a cabo y ya tenemos nuestras recomendaciones favoritas, pero lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Okay. Ahora, y en ese sentido, la respuesta de su personal, ¿cómo ha sido al conocer esta nueva forma de trabajo? No sé qué tanto se le da a conocer a ellos de lo que ustedes están cambiando, de cómo están trabajando, o de alguna forma que ellos se puedan acercar a ustedes sabiendo que hay eso, ese compromiso mayor de igualdad y de cuidar que es un clima laboral en beneficio de todos. Claro, pues justamente como mencionaba Aranza, ¿no? Esta parte de la gestión previa que ya tenemos tanto en CMMI como en las CISOs, ya nos da los canales de comunicación correctos, ¿no? Tenemos un repositorio abierto absolutamente a todos los colaboradores, en donde justamente estas modificaciones se cargan y cada modificación que se carga es anunciada a ellos. Además de eso, pues la norma te exige que realmente les muestres cómo comunicaste, ¿no? Entonces te llevaron a firmas y hubieron muchas caras quizá de sorpresa y alegría, porque es una norma que cuida mucho a todas las personas colaboradoras. Entonces dices, ok, ¿no? Ya conozco ahora quizá el esquema para poder pedir un permiso, para poder comunicar que es algo que necesito, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más sencilla y motivadora, que es como esa respuesta de quererlo adoptar. Y en ese sentido, ustedes como RH, digo porque es parte sensible, ¿no? Finalmente son el punto contacto de todo personal desde que ingresamos, desde que ingresa alguien a la organización hasta el momento que se retira. Y muchas veces es el contacto con ustedes de algún tema, ¿no? Que tenga que ver de salud, de capacitación de X. ¿Cómo se sienten hoy ustedes con estas nuevas lineamientos, con estas nuevas bases para desempeñar su trabajo? Aranza, creo que te están mandando la señal. Claro que sí. Pues ahora sí que tanto Itzel como yo somos egresadas de la carrera de psicología. Entonces, yo justo también era un comentario que salía un poco en la auditoría, ¿no? De que él nos mencionaba cómo en todo el desarrollo de los procesos tratábamos de rescatar este factor humano, ¿no? Entonces, creo que la carrera te da una visión y te permite como ir consolidando muchas herramientas de empatía, escucha activa, el entendimiento, ¿no? De diversas situaciones que se suscitan. Entonces, el hecho ya de poder implementar todo este tipo de prácticas es muy bonito porque creo que te permite materializar, pues, eso, ¿no? La humanidad. Entonces, es bonito como poder echar a andar
todos estos procesos y demás, hacerlos conocer a todas las personas colaboradoras. Y ahora sí que algo que también se dice mucho en recursos humanos es siempre mantener la puerta abierta, ¿no? A todas las personas y trabajar en el día a día para que ellos lo sientan así, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia súper satisfactoria, enriquecedora. Se queda como satisfecha con este avance. Sin embargo, pues bueno, aún quedan mucho más prácticas por seguir implementando y pues bueno, eso es un poquito de lo que puedo compartir. Bien, pues justamente lo que dice Aranza, ¿no? Como que esta línea de la carrera que te marca el buscar el cuidado de todo lo humano, del sentir de todos los demás, a mí en lo personal, a mí me hace sentir muy orgullosa, ¿no? Decir que puedo estar en una organización que tiene tipo de esquemas, este tipo de flexibilidades, este tipo de entendimiento, este tipo de apertura, este tipo de compromiso, ¿no? Realmente no todas lo tienen, no todas lo pueden llevar a cabo. Hay puntos de la norma que te hacen cuestionarte todo, ¿no? Ejemplo, ya lo hablaba Aranza, ¿no? Están los procedimientos de ascenso, de permanencia, pero también de igualdad salarial. Entonces dices, en el país tenemos un margen enorme de esta desigualdad, ¿no? Entre hombres, mujeres. Entonces, hacer estas bandas que te piden hacer este análisis de lo que tienes, para mí fue un orgullo enorme darme cuenta que no lo tenemos. No requería mover a nadie por compromiso o algo por el estilo, porque ya lo hay, ya hay una igualdad. No es que se esté discriminando en una cuestión sexista para otorgar un ingreso, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo sentir enormemente orgullosa. Hay otros aspectos de la norma que te habla con respecto a cuántas mujeres tienes a nivel dirección, ¿no? O cuántas mujeres tienes a nivel gerencial. Y hay muchas empresas que ciertamente tienen cuotas de género, por ejemplo, en sus procesos de reclutamiento y selección, o que incluso nos enmarcaba el auditor. Llegan a hacer contrataciones en el momento en que van a auditarse y después cuando vienen a esta vigilancia te das cuenta que ya no están. Entonces, afortunadamente nosotros gestionamos, hicimos todo un histórico de lo que se ha tenido y bueno, eso se reflejó en una certificación nivel plata, que honestamente fue de mucho orgullo. Creo que estás un poquito en mute. Te dejemos sin palabras. Yo lo sé, Ramón, pero no te preocupes, también es tu espacio. Me dejaste así de... Muy bien, excelente trabajo, felicidades. Ahora, en este sentido, ya mencionan la acreditación que lograron. ¿Qué periodo es en la vigencia de esta acreditación y cada cuándo les van a seguir haciendo visitas de vigilancia? Pues la norma tiene, bueno, la certificación que se alcanza tiene una duración de 4 años. Se tienen revisiones bianual. Entonces, en estas revisiones lo que se hace es que en la auditoría que ellos realizan se hace un corte, ¿no? De las actividades o procesos de implementaciones que en su momento se llevaron y cómo en estos 2 años hemos logrado avances en estos requisitos que solicita la norma, ¿no? Nos quedamos otra vez con esos comentarios, con esas áreas de oportunidad para que en los siguientes 2 años vuelvan a hacer la auditoría para la recertificación. Y entonces ese es un poquito el proceso que se lleva. Okay. Muy bien, pues es parte de, ¿no? O sea, seguir evolucionando. Como ustedes dicen, habrá prácticas que todavía no están al 100% probadas, pero te dará la oportunidad o de probarla o de mejorarla en un momento dado. Es parte de la mejora continua. Y bueno, pensando en ello, ¿qué recomendarían a las organizaciones o por qué recomendarían a las organizaciones? Ya platicaron muchos puntos, pero algo muy así, un mensaje que digan, por esto les recomendamos implementar esta norma. Piénsenlo bien.
Muy bien. Mm, Bueno, yo recomendaría el llevar a la implementación esta norma porque la inclusión es responsabilidad de todos. Em, Llevarla a cabo es el hecho también de buscar no solamente en alta dirección, sino también en los colaboradores, en las organizacionales, este tipo de prácticas que sí son reconocidas a nivel nacional, que sí tienen ventajas competitivas para contratos grandes en gobierno, que sí también te ahorran muchos gastos administrativos y rotación de personal, pero también que tienen un impacto mucho más trascendental. Y lo llevo allá porque hay instituciones internacionales que ya hablan sobre estas prácticas de igualdad laboral. Y qué mejor que, que traerla a nuestro país, que traer esas buenas prácticas a nosotros, a nuestras organizaciones, a ir en este crecimiento, ¿no? Creo que es parte de la responsabilidad que todos tenemos como personas, el conocer qué podemos hacer mejor, el dejar ese granito de arena y decir, lo pudimos dejar mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Qué bien. Gracias. sí, Aranza. yo igual el principal, no sé, consejo que daría a las organizaciones es que no vean la implementación de esta norma como una carga administrativa, sino pues como una inversión estratégica y cultural que da beneficios reales, ¿no? Es una norma que más allá del cumplimiento se llega a fortalecer cómo las organizaciones se relacionan con su gente y pues vaya con su entorno. Y además creo que también destacar el valor social que representa, ¿no? La norma impulsa la construcción de espacios más justos, incluyentes y que no solamente va para mujeres o personas con discapacidad, sino para todas las personas, incluyendo las familias diversas, como ya lo mencionábamos, y los distintos contextos de vida, ¿no? Y que, pues meramente más como de tener un requisito documental es sí asumir el compromiso verdadero para promover una cultura que respete los derechos humanos, pues en su sentido más amplio. Claro. Y en ese sentido, bajo el FAC, porque suele pasar, ¿no? Que trabajas una norma, un modelo dentro de tu organización y ves esos beneficios como organización. Pero fuera de ello, es un tema que va más allá de tu oficina, ¿no? Creo que este tema va más allá de un punto técnico, de una certificación para un desarrollo de software, para un control de ciberseguridad, sino aquí va más allá de lo que es. Y entonces, creo que eso es algo que sería atractivo, ¿no? Pero dentro de qué tanto lo empiezan ustedes a visualizar hacia afuera, porque muchas veces no tenemos la información o el detalle de qué es este punto, qué es esto, ¿no? De igualdad tan simple que ya lo ves en dos factores, no nada más el hombre o la mujer, ¿no? Sino totalmente en este sentido ambos, sin importar. ¿Qué tanto les ha propiciado a ustedes, ya nada más para cerrar, fuera de su oficina, en este sentido, todo lo que han aprendido con esta norma? Wow. Bueno, a mí me llevó a entender muchas cosas, como justamente hablando de estos cierres a veces que se hace entre hombres, mujeres, de personas con discapacidad, a entender que la inclusión no solamente está en las barreras físicas que a veces creemos o solamente señalamos como una rampa para hablar del acceso, sino que los accesos están en absolutamente todo, desde un proceso de reclutamiento y selección, desde una capacitación, desde una contratación, desde una página de internet, desde esta parte del lenguaje que tú incluyes dentro de tus procesos, desde el cómo te diriges hacia los demás y lo que comunicas. Esa es la parte que trasciende, porque eso es lo que tú te llevas afuera, esa es la parte que entonces empiezas a visibilizar, incluso en otras organizaciones, ¿no? De qué hacían o qué no hacían o cómo lo podían mejorar. Creo que este es un mundo de continua mejora
y esta norma es una oportunidad para ello, para identificar con qué elementos cuentas ya que incluyen, que dan esta igualdad y qué otros elementos quizá no, o qué puertas incluso estamos cerrando a personas sin siquiera saberlo, ¿no? Claro. Entonces, es... Ok, gracias. Aranza. Pues de mi parte fue como entender que la igualdad laboral y la no discriminación no es una responsabilidad que recaiga únicamente en una área o unas áreas o de un comité, ¿no? Sino que forma parte de toda la manera en que convivimos diariamente y que realmente es todo un entramado de esfuerzos, de intenciones y acciones cotidianas, lo que dan lugar a que pues se alcancen los objetivos, ¿no? Relacionados a la igualdad laboral y no discriminación y que verdaderamente cada interacción cuenta, desde la forma en la que hablamos, escuchamos, reconocemos y respetamos a las personas, es lo que es como esa piedrita inicial que contribuye a crear un ambiente más humano y seguro, ¿no? Y también algo que rescato mucho y que fue justo en estos primeros acercamientos que tuvimos con la norma es que a veces no se necesita ser un experto para construir un entorno más respetuoso, sino que lo verdaderamente valioso es como tener la disposición para escuchar, aprender y pues bueno, actuar con empatía. Claro, gracias. Pues sí, es parte de, ¿no? Bien dicen, todos pueden aportar, todos pueden ser escuchados y qué mejor que se siga haciendo día a día, ¿no? Pues yo les agradezco, muy interesante, suena muy interesante el haber implementado la norma. Eh, sí, yo había leído y creo que va muy enfocado a lo que a su área de RH y las dos lo acaban de demostrar, ¿no? O sea, la emoción que reflejaron de tomar estos temas que se trajeron tal vez de la teoría de escolar a ya la práctica, ¿no? Que conlleva muchas veces, pues felicidades y pues a seguirnos divirtiendo, ¿de acuerdo? Si gustan dar algún mensaje ya nada más de cierre o cerramos, ustedes díganme. Pues no, yo creo que nada más invitar a todos a conocer un poco de la norma, de los beneficios que nos podría traer y de considerarla en el día a día, de considerar que todos los días son una oportunidad de que abramos esta inclusión y demos esta accesibilidad a todas las personas. Perfecto. Sí, y de mi parte, pues sí rescatar, como dice esta invitación a que pues justo las organizaciones se acerquen a este tipo de temáticas porque lo que ayuda es como eso, ¿no? A generar sensibilización de que otros panoramas existen y son necesarios de atender y que la certificación por sí sola no es lo que llega a transformar a la organización, sino que son todas estas acciones cotidianas que llegamos a tener para que justo pueda consolidarse pues en la cultura organizacional, ¿no? Perfecto. Es el reconocimiento, pero el día a día es el esfuerzo, ¿no? Totalmente. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas, deseando que les haya agradado esta plática, muy interesante, y les agradecemos que nos hayan acompañado. No se pierdan la próxima, seguimos con ustedes. Síganse cuidando sin dejar de divertirse. Hasta la próxima.